you okay? I thought I lost you. I'm all right now. You saved me. Teonu está atada dentro de una casa abandonada. Y en solo unos segundos, el destino de ella y del bebé que lleva en el vientre podría cambiar para siempre. Un asesino está vigilando al rehén. Una casa abandonada en medio de un bosque profundo. Y afuera, Truong, junto con la policía, se acercan en silencio. Un solo error, y todo podría volverse imposible de salvar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta historia llena de tensión de la familia de Truong y Teonu. En el episodio de hoy, el rescate más angustiante finalmente comienza. Cuando Teonu es tomada como rehén, Truong se ve obligado a mantener la calma para ganar tiempo y coordinarse con la policía para localizar el escondite del asesino. Pero lo más peligroso es que el asesino todavía no sabe que el cerco a su alrededor se está cerrando poco a poco. ¿Lograrán Truong y la policía rescatar a Teonu a tiempo antes de que sea demasiado tarde? ¿O el asesino descubrirá todo y hará que la situación se salga de control? Quédense a ver el video completo de hoy para presenciar el momento más tenso de esta historia. Y si quieren a esta pequeña familia, no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos acontecimientos. Porque el verdadero enfrentamiento apenas acaba de comenzar. Después de la breve pero tensa llamada, Truong rápidamente proporcionó toda la información a la policía. En solo unos minutos, un equipo de agentes comenzó a rastrear la señal del teléfono que el asesino acababa de usar. Las pantallas de las computadoras se encendieron en la sala de control y las señales de localización parpadeaban constantemente en el mapa de la zona. Un pequeño punto de luz apareció en el borde del pueblo. Estaba ubicado en lo profundo de un bosque poco transitado, un lugar por donde casi nadie pasa. Allí había un viejo conjunto de casas abandonadas desde hacía muchos años. Antes vivían algunas familias, pero el lugar quedó desierto después de una gran inundación. El camino que llevaba hasta allí era estrecho y lleno de baches, rodeado por árboles densos a ambos lados. Durante el día ya era un sitio solitario y por la noche se volvía aún más oscuro e inquietante. Todos entendían algo, era el lugar perfecto para esconderse. Truong se quedó de pie frente al mapa sin apartar la mirada del punto luminoso que seguía parpadeando. Cada vez que la señal se actualizaba, su corazón latía con más fuerza. En ese lugar, Teonu seguía retenida y el bebé que aún no había nacido estaba enfrentando el peligro segundo a segundo. La policía empezó rápidamente a planear la operación de acercamiento. Un equipo se preparó para avanzar por un sendero detrás del bosque para evitar ser detectados. Otro equipo rodearía el área alrededor de la casa abandonada. Todo tenía que hacerse en completo silencio. Un pequeño error podría alertar al asesino y entonces todo podría empeorar. Afuera la oscuridad comenzaba a cubrir el bosque. Los vehículos salieron silenciosamente del pueblo y las luces delanteras se apagaron poco a poco al acercarse a la zona objetivo. Más adelante la casa abandonada permanecía inmóvil en la oscuridad. Y dentro de ella, Teonu seguía esperando ser rescatada. En una habitación con luz tenue, Truong apretaba con fuerza el teléfono en su mano. Cada segundo que pasaba se sentía pesado, como si el tiempo se alargara sin fin. Sabía que Teonu estaba en algún lugar dentro de aquella casa abandonada, pero también entendía algo muy claro: un solo movimiento en falso y todo podría volverse imposible de salvar. Tenía que obligarse a mantener la calma. Su respiración se hizo más lenta. Su mirada se concentró. Truong marcó de nuevo el número del hombre que había secuestrado a su esposa. El tono de llamada resonó en el silencio y cada bip golpeaba su pecho como un martillo. Al otro lado de la línea, el asesino todavía creía tener la ventaja. Pensaba que Truong perdería el control, que llegaría desesperado y sin pensar. Pero lo que no esperaba era que aquella fría serenidad estuviera regresando poco a poco a Truong.
La voz de Truong se mantuvo firme y estable. Intentó tranquilizar al otro hombre sin mostrar ni una sola señal de pánico. Lo hizo creer que había aceptado el juego. Truong aceptó llevar el dinero para rescatar a Thieu Nu. Pero detrás de esa aceptación había otro plan. Mientras la llamada continuaba, sus ojos miraron rápidamente hacia los agentes que seguían la señal del teléfono en las pantallas. Los puntos de luz en el mapa seguían en el mismo lugar. Eso significaba que el asesino todavía estaba dentro de la casa abandonada. Truong necesitaba que siguiera allí. Él mismo propuso 1 hora. En 1 hora estaría allí. Tiempo suficiente para preparar el dinero para desplazarse y para que el asesino creyera que todo estaba ocurriendo exactamente como él quería. Pero en realidad cada minuto de ese tiempo estaba siendo usado para darle más margen a la policía. Si el asesino sospechaba y se movía a otro lugar, todas las pistas desaparecerían. Por eso Truong tenía que mantenerlo allí. 1 hora, solo 1 hora más. Y el rescate comenzaría. Dentro de la casa abandonada, el silencio era inquietante. Las paredes viejas estaban agrietadas y el techo de metal oxidado crujía suavemente cada vez que el viento pasaba. Una débil luz entraba por una rendija de la ventana y caía sobre el suelo cubierto de polvo. Thieu Nu seguía atada firmemente a una vieja silla de madera en medio de la habitación. Sus muñecas estaban amarradas detrás de la espalda y la cuerda apretada casi no le permitía moverse. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de preocupación miraban hacia la puerta oscura frente a ella. No muy lejos el asesino estaba apoyado contra la pared. Su mirada era fría y de vez en cuando observaba el teléfono que tenía en la mano. Estaba convencido de que tenía todo bajo control. En su mente, Truong seguramente estaba desesperado corriendo contra el tiempo para salvar a su esposa. Pero lo que él no sabía era que, afuera de la casa abandonada en la espesa oscuridad del bosque, varias siluetas ya se habían acercado en silencio. Cada paso se daba con extrema cautela. Los agentes de policía se dispersaron en distintas direcciones, escondiéndose detrás de grandes árboles y entre los arbustos. Sus miradas estaban concentradas y se comunicaban con discretas señales de mano en absoluto silencio. El objetivo estaba a solo unos metros. Un grupo rodeó silenciosamente la parte trasera de la casa. Otro se acercó a la puerta principal. Todos ya estaban en posición. Entonces pusieron en marcha rápidamente un plan de distracción. A lo lejos, un ruido repentino rompió el silencio del bosque. Dentro de la casa, el asesino giró la cabeza de inmediato hacia la ventana con la mirada alerta. En el instante en que perdió la concentración, la vieja puerta de madera se abrió de golpe. Varias siluetas irrumpieron como una ráfaga de viento. Potentes linternas iluminaron de lleno la habitación oscura. Todo ocurrió en apenas unos segundos. El asesino no tuvo tiempo de reaccionar cuando el cerco ya se había cerrado. Afuera, Truong estaba de pie a poca distancia siguiendo cada movimiento con la mirada. El rescate había comenzado. La puerta todavía vibraba por el golpe cuando los agentes terminaron de irrumpir en la habitación. Las linternas iluminaban cada rincón oscuro, revelando el polvo suspendido en el aire y las paredes deterioradas de la casa abandonada. «¡Policía, no te muevas!», gritó uno de los oficiales con voz firme. El asesino quedó congelado por un segundo. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Hace apenas unos instantes estaba convencido de que tenía todo bajo control. Ahora de repente varias armas apuntaban directamente hacia él. Instintivamente dio un paso hacia atrás. Pero ya era demasiado tarde. Dos agentes avanzaron con rapidez y precisión. Uno de ellos lo empujó contra la pared antes de que pudiera siquiera intentar sacar algo del bolsillo. El otro le sujetó los brazos con fuerza. Al suelo ordenó otro policía.
El hombre forcejeó por un momento intentando liberarse, pero la resistencia duró apenas unos segundos. La ventaja que creía tener había desaparecido por completo. En cuestión de instantes, las esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas. El sonido seco del metal resonó en la habitación. «Objetivo asegurado», dijo uno de los agentes por la radio. Mientras tanto, en medio de toda la confusión, Tieu-nu apenas podía creer lo que estaba viendo. Su respiración era irregular y su corazón latía con fuerza. Durante horas había permanecido atada sin saber si alguien lograría encontrarla a tiempo. Las luces de las linternas, las voces de los policías, el ruido de los pasos, todo parecía irreal. Pero entonces ocurrió algo que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Entre los agentes que entraban y salían de la habitación, vio una figura que conocía demasiado bien: Truong. Durante unos segundos, él permaneció quieto en la entrada de la habitación. Su mirada recorrió el lugar con rapidez hasta encontrarla. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Tieu-nu, todo el miedo acumulado dentro de él pareció romperse. «Tieu-nu», murmuró. Sin perder tiempo, caminó rápidamente hacia ella. Cada paso se sentía pesado, como si todo lo que había pasado en las últimas horas estuviera cayendo sobre sus hombros en ese momento. Pero también había algo más: alivio. Estaba viva. Cuando llegó frente a la silla, Truong se arrodilló inmediatamente. «Ya estoy aquí. Todo está bien ahora», dijo con voz baja, intentando tranquilizarla. Las manos de Tieu-nu temblaban ligeramente. Las cuerdas que la ataban habían dejado marcas rojas en sus muñecas. «Truong», susurró ella con la voz quebrada. Él observó rápidamente los nudos de la cuerda. Estaban apretados, hechos con prisa, pero con suficiente fuerza como para inmovilizarla. Uno de los agentes se acercó y le ofreció una pequeña navaja. «Aquí», Truong asintió. Con mucho cuidado comenzó a cortar la cuerda que rodeaba las muñecas de Tieu-nu. El sonido de las fibras rompiéndose fue suave, pero para ambos significaba mucho más. Era el sonido de la libertad. Cuando la cuerda finalmente se soltó, las manos de Tieu-nu cayeron lentamente hacia adelante. Durante un momento apenas pudo moverlas. La circulación regresaba poco a poco. Truong la sostuvo con cuidado. «Despacio», dijo con suavidad. Todo terminó. Ella lo miró fijamente, como si necesitara confirmar que aquello no era un sueño. «Pensé que no volvería a verte», dijo con voz temblorosa. Truong negó con la cabeza. Nunca iba a dejar que eso pasara. Con cuidado comenzó a desatar la cuerda que rodeaba su torso y la silla. Cuando la última vuelta de cuerda cayó al suelo, Tieu-nu quedó completamente libre. Pero sus piernas estaban débiles. Antes de que pudiera perder el equilibrio, Truong la sostuvo entre sus brazos. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se abrazaron. Todo el miedo, la angustia y la incertidumbre que habían vivido parecía salir en ese instante. Tieu-nu apoyó la cabeza en el hombro de Truong, respirando profundamente. «Ya pasó», repitió él. Alrededor de ellos, los policías seguían trabajando. 2 agentes sacaron al asesino de la habitación. El hombre caminaba con las manos esposadas detrás de la espalda. Su expresión había cambiado completamente. La confianza arrogante que había mostrado antes había desaparecido. Ahora solo quedaba frustración. Mientras lo llevaban hacia la salida de la casa, uno de los oficiales habló por radio. «Sospechoso detenido», repito, sospechoso detenido. Afuera, varios vehículos policiales ya rodeaban la zona. Las luces azules y rojas iluminaban el bosque oscuro. Cuando el asesino fue sacado al exterior, algunos agentes lo empujaron suavemente hacia uno de los vehículos. «Sube». El hombre no dijo nada. Solo miró una vez más hacia la casa abandonada. Pero el juego había terminado. Dentro de la casa, uno de los paramédicos entró rápidamente después de que los agentes confirmaran que la zona era segura. «Necesitamos revisar a la víctima». Truong ayudó a Tieu-nu a sentarse en una silla más estable mientras el paramédico examinaba sus muñecas.
Las marcas son superficiales, dijo el médico, pero necesitamos asegurarnos de que esté bien. Tiu-Nu respiró lentamente. Estoy bien, dijo, solo estaba asustada. El paramédico asintió. Es normal después de algo así. Truong permanecía a su lado sin soltarle la mano. De vez en cuando miraba su vientre con preocupación. ¿El bebé?, preguntó. El médico sonrió ligeramente. Por lo que vemos hasta ahora, todo parece estar bien, pero será mejor que la llevemos al hospital para una revisión completa. Truong asintió de inmediato. Claro. Tiu-Nu apretó su mano. Gracias por venir, susurró. Él negó con la cabeza. Siempre voy a venir. Afuera, el ruido de los motores de los vehículos policiales rompía el silencio del bosque. Los agentes comenzaban a retirarse lentamente después de asegurar toda la zona. La operación había sido rápida, precisa y exitosa. Pero para Truong, lo único que realmente importaba era una cosa. Tiu-Nu estaba a salvo. Cuando finalmente salieron de la casa abandonada, el aire fresco de la noche los envolvió. Las luces de las patrullas iluminaban el camino. Al verlos salir, algunos agentes intercambiaron miradas de alivio. Truong ayudó a Tiu-Nu a caminar lentamente hacia la ambulancia. Antes de subir, ella miró hacia el bosque oscuro que rodeaba la casa. Todo había terminado. El lugar que durante horas había sido una prisión ahora quedaba atrás. Truong cerró la puerta de la ambulancia con cuidado. Y mientras el vehículo comenzaba a moverse hacia el hospital, él sostuvo la mano de Tiu-Nu con firmeza. Porque después de todo lo que había pasado, lo único que realmente importaba era que su familia seguía unida.